Y precisamente para esta celebración saludamos a las 7 de la mañana, 2 minutos, a Ana Mercedes Gómez, directora del periódico El Colombiano, a quien le decimos muy buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por invitarnos y por esa presentación tan linda que han estado haciendo El Colombiano. Directora Ana Mercedes, acabamos de ver un breve recorrido de la historia del Colombiano a través de lo que ha sido de importante en Colombia. Cuéntenos esa historia, cómo se contaba en la familia Gómez, cómo se decidió y cuándo se decidió fundar un periódico. Bueno, la familia Gómez no fundó el periódico. El fundador fue el doctor Francisco de Paula Pérez, que vendió como 2 años después, y él se dedicó a trabajar mucho en el servicio público. Fue ministro de Hacienda de varios gobiernos, del gobierno Olaya Herrera, liberal, estoy hablando de los años 30, 40, etcétera. Era un especialista en ese tema. Entran don Julio Hernández y Fernando Gómez en 1930, con una editorial que se llamó Exordio y Partición, pero ellos empiezan en ese momento a administrar El Colombiano. Don Julio, que escribía también muy bien, había estudiado en la Universidad de Nueva York y decidió asumir la parte administrativa. Y Fernando Gómez, que había estudiado Derecho aquí en la Universidad de Antioquia, asumió la parte periodística, digamos. Directora, ¿siempre llevó el nombre del Colombiano? ¿Siempre ha llevado ese nombre? ¿Y cuánta gente trabajaba antes en él? ¿Cómo era en ese entonces producir esas páginas, que me imagino eran mucho menos, eran menos páginas que las de ahora? ¿Y cuánto tiempo llevaba a producirlas? Bueno, pues uno haciendo arqueología ve que los primeros años eran muy pocas páginas. La publicidad estaba toda en la primera página. Empezó como bisemanario, ya después fue aumentando paginaje. En la crisis del 29 es cuando entran don Julio y mi padre, Fernando Gómez, a trabajar ya de lleno en El Colombiano. Era un solo cuerpo. Desde los años 30 se tuvo el logo, que está hasta el nuevo rediseño que empieza el 6 de febrero. Mucha gente trabajaba, obviamente eran otros tiempos. Yo, de mis recuerdos, porque yo nací mucho después del 30, afortunadamente, de mis recuerdos de niña era en El Colombiano, en la sede de Maracaibo, o sea, en la calle 53, abajo de Junín, y había los linotipos, lingotes de plomo. Las fotografías se tenían que imprimir en una cosa que se llamaba cliché, y eso fue, digamos, una etapa en que me tocó a mí de niña, estar ahí y darme cuenta, y el olor a tinta y todo eso que le queda a uno en el alma y le queda gustando. Y en la memoria. Usted ha sido la directora en los últimos años del Colombiano, en la historia reciente del país. Cuéntenos cuál ha sido un momento memorable, sea bueno o malo. Bueno, eventos memorables, malos, se me viene ahí mismo el asesinato del general de la policía, Benjamín Franklin Quintero. Franklin era el primer apellido. Él sabía que lo iban a matar, se quitó la escolta porque no quería que nadie más muriera por él. Y ese mismo día, 18 de agosto de 1989, ese día también mataron a Luis Carlos Galán en Bogotá, en Soacha, la noche del 18 de agosto de 1989. Digamos que ese es un momento muy duro, un momento muy duro, pero con mucha adrenalina. Fue el del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. También me acuerdo de eso mucho, pero hicimos un trabajo muy interesante. Yo creo que fue la última vez que El Colombiano sacó edición extraordinaria a la calle, que valiera la pena. Hubo un intento que quedó fallido un poco después, pero
perdón, fue un poco antes, pero ya después con múltiples plataformas, o sea, ya montados en internet, ya no se justificaba sacar ediciones extraordinarias por la tarde. Directora, El Colombiano no es solo un periódico, un medio impreso que la gente puede tomar en las mañanas y puede hojearlo y leerlo, sino que es una casa periodística y se han impulsado otros espacios, por llamarlo así, como el que hubo, también todo el tema de la web, el tema de la internet, y se vuelven de alguna manera comunicar información a través de todas las plataformas que existen. Exactamente, ese reto lo hemos asumido, ahora va a ser mucho mejor porque va a estar integrada toda la redacción del periódico de papel y del periódico en internet y en las plataformas, en las tabletas también va a estar, y entonces vamos a estar todos los periodistas trabajando en horarios escalonados 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero ustedes en estos momentos acaban de hacer una gran inversión con una rotativa, explicándole un poco a los televidentes, es donde se imprime el periódico y le están apostando a un nuevo formato cuando el mundo y la era digital habla de la extinción del papel periódico. ¿Cómo es esto? Yo creo que en algunos años, no muy pronto en Colombia, porque en el mundo todavía siguen saliendo las publicaciones de papel y nos gusta. De modo que nosotros hicimos la apuesta porque creemos que el colombiano de papel y las múltiples publicaciones, como tú decías ahora, va a permanecer varios años, yo diría que muchos años más que en otros países con sus publicaciones de papel. Pero hay que estar en todos los medios, entonces por eso se ofrecen todas las plataformas. Y la información tiene que ser trabajada de una manera distinta, poniéndole lo que yo llamo valor agregado. Si quieren que les explique qué es para mí valor agregado, quieren hacerme otra pregunta. Adelante, lo que es valor agregado, directora. Pues valor agregado es que ya no nos podemos quedar ya para el periódico impreso, no nos podemos quedar simplemente en reseñar la noticia. Hay que poner los antecedentes, las consecuencias, el contexto, analistas, hacer análisis los propios periodistas, digamos, comparaciones con situaciones de nuestra propia historia en el pasado, con historia de otras regiones u otros países o del mundo en el pasado, y tratar también de visualizar qué puede venir en el futuro. Eso es lo que yo llamo ponerle valor agregado a la noticia. Entonces, en el .com se empieza con la noticia con el mínimo y ahí también se van agregando datos, se van agregando datos, se van agregando datos. El periódico de papel saldrá con la mayor cantidad de información bien trabajada, muy jerarquizada, y después obviamente se montará en el .com ya completo para las audiencias que quieran verlo en el .com. Es decir, apenas ocurre la noticia, se desplaza la inmediatez para el .com y para la edición impresa se deja el gran análisis y la opinión. Pero tenemos entendido que la edición impresa del Colombiano va a cambiar de formato, va a ser un poco más pequeño. ¿Sí les va a caber toda esa información en ese nuevo formato? Es el nuevo formato, es el tabloide que se llama Europeo Berlinés, parecido al Espectador, pero entonces el periódico va a ser de un solo cuerpo como fue hace mucho tiempo. Es que por allá en 1976, cuando llegó la primera rotativa Goss Urbanite, que empezó el periódico ya no impresión en caliente con linotipos y los lingotes en plomo, apenas fue en ese momento cuando empezaron a salir varias secciones. Ahora va a salir el cuerpo entero, cosido, refilado, o sea, y es en forma de acordeón. Y un acordeón se abre o se cierra de acuerdo a las noticias, de acuerdo también obviamente a la publicidad. Ese es el esquema de estos periódicos que tienen ese formato mucho más cómodo, mucho más manejable. ¿Se puede decir que es un esquema o un estilo pionero en Colombia?
Sí, yo reconozco que el espectador tiene un tamaño igual, pero no es cosido y refilado. La organización de las temáticas adentro es diferente, que El Mundo también tiene un tabloide, El Mundo de acá de Medellín, pero es un poco más corto del que vamos a presentar nosotros, del formato pues berlinés o tabloide europeo. Directora, pero ese nuevo formato no implica que se reduzcan los contenidos, ¿no va a tener implicaciones en ese sentido? Pues hay que ponerle todo el esfuerzo a jerarquizar. Yo uso mucho la palabra jerarquizar, jerarquizar, jerarquizar. Apuntársela toda a grandes temas y tener unas noticias breves que queden como reseña también de que eso o algo pasó en la historia de nuestra ciudad, área metropolitana, región, país, el mundo. Son los 100, discúlpeme que la interrumpa, son los 100 años del colombiano y este, digamos, es el regalo, pero para los lectores, ¿cierto? Vamos a tener, digamos, una edición mucho más amigable, como usted lo dice, donde va a haber una empatía entre el lector y, por supuesto, nuestro periódico, pero la celebración, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser con los lectores, con esas personas que han hecho parte de la historia de este periódico? Sí, realmente la razón de ser de cualquier medio de comunicación son las audiencias. Es el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos y los periodistas somos delegatarios de ese derecho. Entonces, también me encanta que me hayas hablado de los lectores porque desde hace rato estamos poniendo mucho énfasis en el periodismo ciudadano con ese esquema que se ha llamado TIPS y eso está también en la reorganización del periódico que saldrá el lunes 6 de febrero. Pero también habrá muchas cosas de servicio para las audiencias y los lectores, publicaciones, obviamente la 5ª edición del libro de primeras páginas, una historia desde 1912 hasta 1911 incluido, escrita por periodistas por año, en donde se recopilan hechos y se forma como una página, pero que junta hechos interesantes del año, por decir cualquier cosa, 1930. Entonces, va a circular por fascículos, se entregan las pastas primero y circulan 4 años por día. 30, por ejemplo, 30, 31, 32 y 33. Y eso después las personas lo pueden empastar. Hay muchos otros productos, por ejemplo, un libro de historia de la publicidad en Antioquia, hay el periodista José Navia está escribiendo la historia del colombiano en palabras, el gran cronista Juan José Hoyos está escribiendo 100 personajes de todos los campos en la vida de Antioquia. Es decir, hay muchas publicaciones para que la celebración sea más para las audiencias y los lectores que de una fiesta y no más.